Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos una semana más al canal y en esta ocasión traemos una nueva entrega de aquella sección que hace unas semanas inaugurara Mario del Rosal abordando la cuestión de la inflación. En esta sección tratamos de contar con especialistas que nos introduzcan diferentes conceptos, diferentes categorías, mejor dicho, que resultan fundamentales para organizar nuestra propia acción política. En esta ocasión contamos con otro amigo del canal, Fernando Dachevsky, con quien ya contamos también para hablar acerca de qué fue la Unión Soviética en aquel debate que tenéis también disponible en el canal. Pero hoy nos trae algunas de sus ideas, algunos de sus planteamientos y de sus desarrollos en torno a la que creo es una de sus especialidades, que es la idea de nación, el nacionalismo. No solo insisto, como categoría, sino también abordando las diferentes controversias, abordándolas críticamente, claro, que han tenido lugar dentro de la tradición marxista. Sin mucho más preámbulo, espero que la disfrutéis y os dejo con él. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando Dachevsky, yo soy historiador, trabajo como docente en la Universidad de Buenos Aires y como investigador. Y bueno, la idea de este video surge a partir de una propuesta de Jesús Rojo, a quien le agradezco la invitación a participar de su canal. Es retomar el debate de lo que fue la cuestión nacional en el marxismo, ¿no? ¿Por qué retomar ese debate? Bueno, en primer lugar, el debate de la cuestión nacional fue siempre muy importante para el marxismo. Es un debate en torno a lo cual, digamos, el marxismo se dividió en perspectivas distintas. Digo, para entender, es un debate que ordenó muchos otros debates, ¿no? Es decir, en la cuestión nacional colapsaron diferentes perspectivas que, dieron lugar a otras perspectivas, ¿no? Para la historia del marxismo es un problema central. Pero igual lo que me interesa acá no es hacer una historia intelectual del marxismo, no es algo que me parezca muy interesante formular esto como un problema de historia intelectual, y no es por ello que me parece importante el problema de la cuestión nacional, sino porque es un problema presente, es decir, es un problema que sigue convocando en la medida en que el modo de producción capitalista estaba organizado en espacios nacionales y en la medida en que en cada país aparece la cuestión de, cuáles son las potencias de este espacio nacional, del espacio nacional en cuestión, respecto de su desarrollo futuro y qué es lo que le espera o qué es lo que tienen por delante los trabajadores en los espacios nacionales, puesto que, los trabajadores siguen estando en la actualidad atrapados en espacios nacionales, siguen estando encerrados en espacios nacionales. Entonces, el problema de la cuestión nacional permanece como un problema vigente. Digo, más allá de que haya un conflicto internacional relevante, cuyas dimensiones no puede todavía precisar, es decir, hasta dónde puede llegar eso, la cuestión nacional es la cuestión con la cual uno tiene que, digamos, lidiar cuando quiere pensar el desarrollo de los países. Y ante esa problemática, el marxismo tuvo, a mi entender, una intención que, más allá de las diferentes perspectivas, más allá de los límites que pudo tener cada perspectiva, en las circunstancias en las cuales estaba interviniendo, más allá de todas las diferencias, el marxismo siempre tuvo una intención de pensar el problema nacional más allá de las formas, digamos, inmediatas o superficiales con las cuales se suele explicar el rumbo de los países, ¿no? Cuando uno mire las maneras corrientes más inmediatas por las cuales se procesan las discusiones sobre qué es lo que pasa en cada país y a dónde va ese país, aparecen siempre alternativas políticas opuestas, algunas que por ahí aparecen como más asociadas a cierta idea de apertura comercial o expresando intereses que se los denuncia como del capital extranjero, otras perspectivas que tratan de presentarse más como defensa del mercado interno, más proteccionistas.
invariablemente cuando estas perspectivas entran en discusión en el debate en torno al cual el marxismo siempre intentó intervenir, cuando estas perspectivas entran en discusión, siempre lo que aparece como una limitación muy clara es la inmediatez con la cual se piensa el rumbo de los países, ¿no? Es decir, la inmediatez de pensar que el rumbo de un país se definió en una decisión más o menos acertada de la fuerza política que gobernaba, y que donde una decisión política se la toma como más o menos desacertada por el momento en el que se la tomó, por las condiciones sobre las que estaba operando, y el rumbo de los países aparece como reducido a una sucesión de decisiones más o menos afortunadas, que por ahí, si se las quiere explicar, se va a tratar de mostrar que esas decisiones obedecen por ahí a contextos institucionales que son más propensos a determinado tipo de decisión, ¿no? Es decir, depende de ahí después de qué perspectiva se evalúa ese contexto institucional, digamos, no se sale del plano de lo inmediato, ¿no? De señalar que el rumbo de los países en ese rumbo de los países no se discute nada particular, sino que es decisiones que se tomaron para bien o para mal, en un momento adecuado o inadecuado, y en donde la organización social no aparece más que como una sucesión de decisiones más o menos afortunadas. Y bueno, frente a esa manera tan inmediata de pensar las cuestiones, de hacer pasar las cuestiones, el marxismo siempre hizo un esfuerzo por ir más allá de eso y tratar de explicar que lo que le pasa a los países, lo que separa un país de otro, lo que explica las diferencias nacionales, lo que hace que los trabajadores estén separados, lo que es el problema nacional, es un problema de cómo está organizada la producción social, ¿no? Es el problema que nos remite a explicar el modo de producción capitalista. No, y en esa intención, por eso, como decía yo antes, no es mi idea hacer una historia del debate, de cómo apareció y quién dijo una cosa y después quién dijo otra, sino clarificar lo que a mi entender son como tres grandes perspectivas, ¿no? Digo tres, podría uno ordenarlo de otra manera. A mí me interesa señalar lo que fueron tres grandes maneras de pensar el problema, o que uno encuentra en las grandes elaboraciones que el marxismo tuvo sobre esta problemática. Una primera perspectiva es, tal vez por ahí uno podría asociarla a lo que son las miradas más radicalmente internacionalistas, más inmediatamente internacionalistas, es decir, aquellas que por ahí, como en Luxemburg, con Strasser, la cuestión nacional aparece como si las naciones hubiesen sido un momento necesario en el desarrollo del capitalismo, pero que ya para el momento en el cual están escribiendo estas personas, esto es una simplificación, estoy haciendo una muy apretada síntesis de algo que, tuvo mayor espacio de argumentación y desarrollo, pero esto es un resumen de lo que para mí es lo más saliente de esta perspectiva. En esta idea, las naciones fueron un momento necesario en el desarrollo del capital, pero para el momento en que escriben, ya no son más que un concepto burgués perimido, algo que ya no tiene una realidad por delante. Porque en la etapa en la cual se está escribiendo, que sería la etapa del imperialismo, ya las naciones no tienen nada por delante, y es como si dijéramos, toda perspectiva nacional no hace más que hablar de una ilusión sobre algo que no tiene realidad. Porque por delante las naciones no tienen realidad, es decir, las naciones viven o persisten como un concepto burgués a revisar. Y cuando uno quiere pensar desde esta perspectiva qué es lo que mantiene a los trabajadores atrapados en cuestiones, en espacios nacionales, en nacionalismos, por decirlo de una manera más inmediata, lo que se dice es que la nación sobrevive, o el nacionalismo sobrevive por la relativa autonomía de la superestructura. Esto está puesto así, es decir, por la relativa autonomía de las ideas y de las ideologías, etcétera.
Entonces, digamos, lo que se está señalando es que, bueno, que para pensar que las naciones no tienen ninguna realidad hay que pensar que las ideas son autónomas o que las ideas son más reales que la realidad de las relaciones de producción. Porque si yo digo que el problema de la separación de los trabajadores en nacionalidades, es decir, lo que los impide unirse, es un problema ideológico, lo que estoy diciendo es que la realidad de los trabajadores es una realidad ideológica. Y lo que estoy diciendo es que las ideas que mantienen a los trabajadores como tales no son propias de ellos, pero sin embargo son lo que organiza su vida real, lo cual solo me lleva a pensar que la vida real de los trabajadores no es más que ideas, es una perspectiva que, digamos, cae en cierta superficialidad, digamos, y esa superficialidad va a ser puesta en discusión por otros autores en esa época, digamos, particularmente por Lenin. Pero bueno, esto es una perspectiva, es esto, es decir, el problema señalar, decir, esto es un problema ideológico, ¿no? Y decirlo claramente así, para pensar las diferencias, lo que separa un trabajador de otro, yo tengo que ver la ideología, ¿no? Es como las ideas con las cuales son educados los trabajadores. Lo Strasser dice, el nacionalismo vive en la pereza mental, lo dice así. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y quién educa a los educadores, ¿no? ¿De dónde salen estas ideas con las cuales se educan a los trabajadores, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, los educadores transmiten la ideología de la clase dominante. Bueno, pero ¿dónde salen los educadores? Bueno, uno, si va para atrás, va a terminar enfrentándose a la realidad de la organización de la producción social y de las necesidades que emergen de esa producción, que se organiza como un espacio nacional que tengo que explicar en términos del desarrollo del modo de producción capitalista. Y en ese sentido, en el sentido de explicar la unidad de la nación y el modo de producción capitalista, hay otra perspectiva que, digo, más allá de la temporalidad de quién apareció antes, quién apareció después, como les decía antes, no es mi intención, es una historia de ideas, acá es simplemente señalar problemas que el marxismo señaló. El austromarxismo, digamos, desarrolló toda una mirada en base a la idea de que las diferencias nacionales son algo así como, y se las señala de esta manera, como si fueran anteriores histórica y analíticamente al modo de producción capitalista, es decir, a la forma en que está organizada la producción social. En el contexto, bueno, del Imperio Austrohúngaro, en la obra de Otto Bauer, que es donde mejor aparece desarrollada esta perspectiva, se elabora cierto programa nacional de defensa de la plurinacionalidad, lo que uno podría decir la plurinacionalidad, de la diversidad nacional, de la no, digamos, de la coexistencia de las naciones como un programa socialista. Y para decir eso, en las circunstancias en las que escribían y que llevaban a formular ese tipo de problemas, lo que se decía es que, bueno, que trayéndolo, digamos, respecto a lo que hoy uno quiere pensar, que es el problema de qué es la nación respecto del capital, lo que se termina diciendo es algo así como que no es que la nación o los espacios nacionales son una forma en el desarrollo del capital, sino que el capital es una forma en el desarrollo de la nación. Es decir, la nación antecede histórica y analíticamente al capital. La nación es algo anterior a prácticamente todo. El capital lo que hace simplemente, podríamos decir simplemente, no, ni más ni menos que transformar el problema nacional en un problema donde en el capitalismo lo que se pone en discusión es que la nación llegue a todos, la cultura llegue a todos. Entonces la superación del modo de producción capitalista es la realización misma de la nación, que todos lleguen a la cultura nacional. De esa manera, bueno, la cultura nacional aparece como algo que, en la medida en que la nación aparece como algo que va a espaldas de la producción social, es como si uno pudiera participar en la cultura independientemente de la forma en la que está organizada la producción que uno realiza, ¿no? Se mantiene, ¿no? en la superación del modo de producción capitalista, lo que se dice es que se mantiene esta separación entre una vida pública y privada, porque no importa el trabajo concreto que yo realice, participo en igual medida en la cultura. Es algo que es separado de lo que yo haga en el plano de la producción. Por lo tanto, se mantiene
se dice que en la superación del modo de producción capitalista, no se lo dice, pero digamos, es lo que se está señalando, es que la superación del modo de producción capitalista mantiene al hombre que produce mercancías, ¿no? Es decir, mantiene al productor de mercancías, mantiene la producción de mercancías. Como decías, bueno, esto es una síntesis, esto no es que Bauer lo diga así, ¿no? Lo que estoy diciendo es, a mi entender, el problema que aparece en la obra del automarxismo, en la obra que en esta perspectiva en donde lo que se dice es que el capital es la manera por la cual se desarrolla la nación, y la nación es algo que es anterior al modo de producción capitalista en términos analíticos, es a priori a toda experiencia que hacen los trabajadores en el modo de producción capitalista. Esta perspectiva, bueno, va a estar en polémica con otra perspectiva más, podría decir, del marxismo que se llamó ortodoxo, que va a tener una expresión más fundamental en Kautsky, y que básicamente lo que va a decir es que, que después va a desarrollar de otra manera, se va a desarrollar a partir de otras elaboraciones en Lenin, y digamos, básicamente lo que se va a tratar de mostrar en la perspectiva de Kautsky es que que los espacios nacionales son algo que digamos, que hay que entenderlos en el desarrollo global del modo de producción capitalista. Es decir, la diversidad nacional es expresiva de una diversidad precapitalista, preexistente al capital, ¿no? Por eso es precapitalista. Y esa diversidad nacional, cuando tiene que explicar Kautsky por qué se separan los países como se separan, ahí no es tan claro, pero lo que llega a indicar es la existencia de ciertos determinantes, determinantes colectivos, como es el uso de la lengua, como es el idioma, que separarían espacios de sociabilización unos de otros. Es como un intento que tiene Kautsky de decir, ¿por qué se establecen fronteras? Cuando tiene que explicarlo, se remite al idioma, más allá de que eso es una explicación un tanto, digamos, superficial. Digamos, uno mira un mapa de América Latina, hay muchos espacios nacionales que se hablan con el mismo idioma, digamos, si sería solo un ejemplo de algo que no es un problema empírico. Lo que Kautsky está advirtiendo es que los espacios nacionales, digamos, la identidad nacional misma no puede, digamos, los espacios nacionales de acumulación no son espacios de relaciones personales, son espacios donde, digamos, lo que ordena un espacio nacional son relaciones indirectas mediadas por el valor, son relaciones impersonales, son espacios donde se forma para explotar a la clase obrera, y son espacios que, en la medida en que no están relacionados, donde en la medida en que no se fundamentan en relaciones directas, la pertenencia a ese espacio nacional va más allá del trabajo concreto que se realiza, y por lo tanto no puede la pertenencia nacional depender o indicarse en algo concreto de una persona, sino que se tiene que indicar en algo que es de uso colectivo, como por ejemplo la lengua, como puede ser el territorio. Pero eso es algo que puede compartir cualquier espacio nacional. Eso es algo que no es una condición natural que define a la nación, sino que allí donde se arma un espacio nacional, generalmente el espacio nacional recae sobre cuestiones que son de uso inmediatamente colectivo, como la tierra, la lengua, etc. De aquí que Bauer pudiera decir, no importa tanto la formación, digamos, no importa. De aquí que Bauer pudiera decir que en cada espacio nacional hay algo que es anterior al capital, que es inmediatamente colectivo. Pero claro que eso inmediatamente colectivo es algo que es inmediatamente colectivo en el plano de que cómo se está formando el espacio de acumulación de capital, que no puede recaer sobre una persona concreta, la nacionalidad, sino que tiene que recaer en un recurso de explotación colectiva. Bauer lo pone como algo a priori, Kautsky lo pone como algo heredado, como un condicionamiento natural, o algo que no fue objeto del capital. ¿Qué pasa cuando el capital opera sobre eso que separa las naciones? Bueno, lo que dice Kautsky, o lo que uno puede encontrar en la perspectiva kauskiana, es que en cada uno de esos espacios que anteceden al capital,
el capital hace algo así como ponerles a todos un mismo horizonte, ¿no? Y ese es un problema, ese es el problema que se pone de manifiesto con la cuestión de la autodeterminación nacional, que es que cada espacio nacional, en cada región, en cada rincón del planeta, donde se expande el capital, los pueblos se encuentran con que son oprimidos por alguien y quieren autonomizarse, y quieren formar un Estado, y quieren formar una república, y quieren tener autonomía nacional, y es decir, exaltando una particularidad, lo que están haciendo es traducir algo que está pasando en todo el mundo, es decir, hay un proceso como si dijéramos de asimilización, ¿no? Haciendo todos cosas diferentes, en realidad están todos haciendo lo mismo. El problema con esta perspectiva va a aparecer cuando uno tenga que enfrentarse al hecho de que hay países donde uno tiene el capitalismo se está desarrollando, donde está elementos plenamente capitalistas que sin embargo no son asimilables, son diferentes. Cuando uno tenga que explicar la diferenciación, las diferencias nacionales como diferencias engendradas por el modo de producción capitalista. Y ese es el problema que a mi entender es al que se enfrenta Lenin cuando tiene que explicar el problema del imperialismo, porque el problema del imperialismo no es simplemente el problema no es un problema en donde lo que se ponga en discusión es aquello que Lenin podía poner en discusión cuando veía el desarrollo del capitalismo en Rusia y veía la relación entre la clase obrera como un sujeto que a pesar de ser numéricamente inferior podía emerger como un sujeto dirigente frente al campesinado porque por las potencias que la gran industria generaba en la clase obrera como sujeto político, y entonces la discusión política le aparecía como una discusión entre aquello que estaba frente a la burguesía, no aparecía más que fragmentado entre obreros y elementos que todavía tenían rémoras del antiguo régimen, sino que cuando ve, sobre todo de cara al escenario que se abre con la Primera Guerra Mundial y ve la realidad mundial, es lo que se encuentra con que ya no está discutiendo con el populismo ruso o las expresiones políticas de un campesino en decadencia, sino que tiene que discutir con expresiones del marxismo que son expresivas de distintas porciones nacionales de la clase obrera, o de distintas fracciones de la clase obrera que son clase obrera, es decir, que son producto del capital y que en cada país tienen una expresión diferente, no necesariamente bolchevique, ¿no? Es decir, tienen que explicar el problema del reformismo. Y cuando él tiene que explicar eso, tiene que recurrir a la idea de que, en el momento en el que se encuentra el modo de producción capitalista, el capital se expande como... El capital es una potencia democrática, dice Lenin. ¿Por qué es una potencia democrática? Porque la democracia, esto no lo dice así, pero él dice, el capital es lo más democrático que hay. Él lo dice en una carta si no me equivoco, a Gorky, le dice, el capital es lo más democrático que hay. El avance del capital es lo más democrático que hay. El problema es que la clase que personificó ese desarrollo, ¿no?, del capital sobre el antiguo régimen, hoy ya perdió toda potencia progresiva, toda potencia revolucionaria, y esas potencias, y ahora pasa a mantenerse aliada con las clases del antiguo régimen en los países que todavía, digamos, tardíamente se insertaron en el modo de producción capitalista, digamos, esa es la idea de él, y entonces obturan el desarrollo, y por lo tanto ese desarrollo del capital recae en los partidos de la clase obrera. Y lo que va a decir es, bueno, el capital es lo más democrático que hay, el problema es que perdió su potencia democrática. Uno podría decir, ¿por qué es lo más democrático que hay? Esto no lo explica Lenin, pero es entendible porque esto después, cuando uno ve más adelante, por ejemplo, las teorías de las dependencias o en el marxismo latinoamericano, que se piensa muy, muy seriamente el tema de la democracia, hay una relación entre democracia y desarrollo del mercado interno y la industrialización, la posibilidad de que haya más intereses más diversos expresados y que el poder económico no esté concentrado en, por ejemplo, en una clase terrateniente. Entonces, para decir que
hay que desarrollar la nación, o mejor dicho, desarrollar la nación y el desarrollo democrático aparece como un mismo desarrollo, porque el desarrollo de la nación es el desarrollo del mercado interno y es el desarrollo de la pluralidad de intereses que estén expresados en ese régimen político, que no esté concentrado en un solo interés. Bueno, el capital aparece como lo más democrático que hay, solo que la clase capitalista ha perdido esa potencia democrática, ha perdido esa potencia revolucionaria, y hoy el programa democrático, el problema, o lo que antes aparecía como un problema democrático, aparece como un problema de clase que lo tiene que personificar la clase obrera, y haciendo todo lo que hay que hacer, y que se hizo en Rusia, y que hay que seguir por todo el resto del mundo, solo que eso no pasa. Y como no pasa, el problema, más allá de que no pase, y que eso es un problema posterior para los marxistas posteriores a Lenin, es un problema inmediato para Lenin en la medida que tiene que explicar que hay expresiones de la clase obrera en países de desarrollo plenamente capitalista que no están haciendo lo que Rusia está haciendo, y que de hecho siguen en un camino reformista, ¿no? Entonces yo tengo que explicar el reformismo de la clase obrera, y entonces ahí, cuando yo tengo que explicar la fragmentación de la clase obrera producida por el capital desde una perspectiva leninista, la única respuesta que se da es que eso es una forma de degeneración producida por el imperialismo, pero que como forma de degeneración no tiene mucho futuro por delante, porque el imperialismo no tiene mucho futuro por delante. Claro que eso que se pone como una violación de la forma normal del capitalismo termina siendo la realidad que uno tiene que explicar. Por lo tanto, a mi entender, ahí hay un límite. Si uno, digamos, continúa con la manera en la cual el marxismo abordó este problema, uno podría decir, bueno, en las tres perspectivas que uno ve hasta acá, que son como bastante clásicas, es como que está en común cierta idea de que es como que persiste cierta dificultad para explicar la unidad de los diferentes espacios nacionales, ¿no? Se los remite esas diferencias o estas fragmentaciones de la clase obrera o lo que sea que separa a los trabajadores en cosas que están por fuera del capital. Cuestiones ideológicas, cuestiones que son anteriores al capital o la degeneración misma del capital, ¿no? El capital normalmente no es lo que explica, no es el desarrollo diferenciado del propio valor, de las propias relaciones organizadas por el valor, sino violaciones, degeneraciones en torno a en torno a cómo está organizado el modo de producción. En los tres casos es como si se representara que el capitalismo es un condicionamiento exterior que tiene la nación, ¿no? Es algo con lo que la nación tiene que hacer algo, el capital. No es que es a lo que se termina llegando, y eso es plasmado de manera mucho más explícita, el más explícito de los explícitos, que es Stalin, diciendo, bueno, no, la revolución social es la rebelión de la superestructura, es cuando la superestructura se rebela, es la idea de que la política se rebela y toma comando de la economía, y eso es la superación del modo de producción capitalista, y ahí logra decir lo que estaba de alguna manera en base de todas estas explicaciones, que es que se plantea que la superación del modo de la producción capitalista es un problema de organización de los intercambios por parte del Estado. ¿Y por qué organización de los intercambios por parte del Estado? Porque precisamente lo que no sé, cuando yo planteo que el problema es la superestructura que toma control de la estructura, lo que estoy diciendo es que la superación del modo de producción capitalista no es algo que emerge de cómo está organizada la producción social, no es algo que me refiere a la socialización de la producción, sino que es algo que se desarrolla por arriba y que le da sentido distinto a la producción. Por eso en la Unión Soviética luego Stalin admite que el valor puede desarrollarse en el plano del modo de producción socialista, y en donde está, bueno, luego el problema de explicar las contradicciones que hay en esta sociedad socialista, que siempre se las pone como contradicciones que en realidad no son, ya han perdido su carácter fundamental de clase, y en donde las contradicciones de clase están fuera, son hacia afuera del espacio nacional. El capitalismo siempre es un condicionamiento exterior a la nación. Antes que esto, el marxismo ya lo venía diciendo, cuando uno dice que hubo un cambio de etapa en el modo de producción capitalista a partir del desarrollo de la etapa imperialista, lo que está diciendo es que aquello que veía Marx era un fenómeno que solo se agota en Inglaterra, y lo que uno está diciendo es lo mismo que dice el nacionalismo en todos lados, que el capitalismo es un fenómeno inglés.
el capitalismo, lo que Marx ve en el Capital, en realidad es un problema inglés, pero después en cada país hay que ver cómo se actúa en frente a eso, porque cada país aparece como si fuera por sí mismo frente al capital. Y eso es lo mismo que dice un marxista que lo que diría un nacionalista conservador, que el capitalismo es un problema exterior, es algo que hay que entender para poder operar sobre el capitalismo, desarrollando a la nación de la mejor manera posible. Cuando uno mira en las expresiones latinoamericanas, este problema aparece, digamos, ¿no? Es como, bueno, después de la segunda posguerra se dice claramente, bueno, sí, el capitalismo, el problema es un problema de orden de la manera en que están organizados los intercambios, es un problema de monopolio, es un problema de intercambio desigual, es un problema que es muy interesante porque, bueno, en América Latina lleva, a mi entender, sí, lleva a formular un problema que es el hecho de que, a diferencia de esta perspectiva clásica que veía por ahí en el capitalismo lo más democrático que hay por el desarrollo del mercado interno, bueno, en las perspectivas latinoamericanas, si bien hay, digamos, ciertas expresiones que se mantienen en esa línea de ver que aún con situaciones de dependencia hay un desarrollo democratizador por delante. Hay otras elaboraciones que tratan de explicar, por ejemplo, como el caso de Ruy Marini, que tratan de explicar que no, que bueno, las expresiones de desarrollo que hay en el mercado interno no rompen con una limitación fundamental que tienen las economías, y plantean la necesidad de pensar que los procesos particulares que se desarrollan en estos países latinoamericanos tienen límites que no llevan nunca a esa unidad que se decía que iban a desarrollarse, que tienen límites que acá no llegan a desarrollarse y que precisamente América Latina demanda pensar la unidad de procesos particulares, ¿no? Es decir, que el desarrollo de una conciencia revolucionaria en América Latina demanda pensar la unidad de procesos que aparecen como si no pudieran nunca integrarse en un mismo proceso nacional, sino que como si fuera una permanente disputa entre sectores y en donde los sujetos políticos en estos países quedan atrapados en una perspectiva u otra, ¿no? Por eso en su Desarrollo y Revolución dice Marini, bueno, acá hay que pensar la unidad de América Latina, y América Latina lleva a la necesidad de pensar la unidad. Solo que, claro, la unidad se la piensa como una unidad en el plano de la circulación, una unidad en el plano de los intercambios, una unidad que en última instancia nos remite a la estructura monopólica de los intercambios. Y de esa manera es como si no se siguiera manteniendo el problema en el plano de la circulación, en el plano en el cual, en la medida en que yo detengo el análisis de la particularidad nacional en la manera en que están organizados los intercambios, como si fueran violatorios de la ley del valor, como si fueran no una forma en el desarrollo del valor, de cómo está organizada la producción, sino que simplemente como están organizados la superestructura de los intercambios, lo que yo estoy diciendo es que la particularidad nacional no se explica por la forma en que está organizada la producción social, es decir, no estoy viendo eso, la especificidad nacional como forma en la cual se organiza el proceso de producción, emergiendo de la forma misma en que está organizada la producción social. En la medida en que yo me detengo en los intercambios, que es de alguna manera donde se detiene toda perspectiva que hable del capital monopolista, el capitalismo me va a parecer como un condicionamiento exterior producto de la violación de una dinámica de intercambios. Y de esa manera yo estoy cayendo en perspectivas que son nacionales, perspectivas que son regionales. Y el problema de las perspectivas nacionales y las perspectivas regionales es que, bueno, como decía Marx, todo lo que las naciones hacen lo hacen para el mundo. Y en el modo de producción capitalista, por más que uno pueda aspirar a tener una perspectiva nacional o tener una perspectiva regional, no se puede tener una perspectiva nacional ni una perspectiva regional, porque el modo de producción capitalista es mundial. Y lo que terminan elaborando las perspectivas regionales son desarrollos que, como
señala Marx cuando, por ejemplo, escribe los manuscritos del 44, cuando él escribe, tiene un borrador muy interesante donde él discute con Friedrich List sobre el desarrollo del capitalismo en Alemania. Son perspectivas que siempre quedan por detrás de Adam Smith y quedan por detrás de la economía política, quedan por detrás de aquello que pusieron como si fuera correspondiente a un capitalismo que no es el suyo. Y lo que está diciendo es que en todas estas perspectivas el horizonte es Adam Smith, porque el horizonte es el desarrollo de la división del trabajo, de la diversidad de procesos industriales al interior del país, pensando que eso es el desarrollo pleno de la democracia, que eso es el desarrollo que tiene por delante la clase obrera. Y el problema de la superación de esas perspectivas regionales es, digamos, la crítica misma de la economía política, es decir, mostrar el cinismo de la economía política. Eso es lo que plantea Marx y que me parece que tiene actualidad. Solo que para eso, digamos, lo que se demanda poner en discusión es, o lo que se demanda poner, digamos, como problema, es la forma misma, es que las diferencias nacionales, las diferencias de los procesos nacionales de acumulación de la capital, como diferencias que emergen del proceso mismo de la producción, donde las diferencias nacionales no nos remiten a otra cosa que a aptitudes productivas, a cuestiones de subjetividad productiva que emergen de la división misma del trabajo social. Bueno, esto demanda avanzar en el estudio, lo que, a mi entender, en los desarrollos de Juan Íñigo Carrera parece bien planteado, bien formulado, como un problema sobre el cual es necesario avanzar para comprender la especificidad nacional, que es analizar los espacios nacionales como formas específicas de la acumulación de capital. Bueno, esto es un poco lo que quería plantear como síntesis y bueno, les mando un saludo a todos.